una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabías que cada movimiento que hacen las agujas de un reloj representa un ángulo? A medida que las agujas del reloj se mueven, van formando diferentes ángulos. ¿Te gustaría saber más sobre los tipos de ángulos que existen? Pues mantente muy atento para que conozcas más sobre los ángulos y su clasificación. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro con las matemáticas. Soy su maestra Luz María Rodríguez y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes nueva vez. Recuerden tener su espacio limpio y evitar las distracciones de su entorno para que obtengan el mejor de los resultados en la clase de hoy. Pues para hoy necesitarás los siguientes instrumentos: un transportador, un compás y, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas. Antes de iniciar, es muy importante recordar algunos puntos de la clase anterior sobre lo que es el concepto de ángulo. En este aprendimos que un ángulo es la figura formada por dos líneas con origen en un punto común llamado vértice. En la medición de ellos hacemos referencia en lo que es grados, minutos y segundos. Para hacer esta medición se utiliza un transportador. ¿Recuerdas los pasos para crear un ángulo? Brevemente te los voy a decir. Paso 1. Dibuja una línea recta. Paso 2. Coloca el transportador en uno de los extremos de la línea. Paso 3. Ubica el número que indica el tamaño del ángulo y márcalo. Paso 4. Traza la línea para formar el ángulo. Estos pasos pueden utilizarse también para la medición de los ángulos. Espero que también hayas realizado la asignación que te dejé en la clase anterior con relación a este tema. Hoy seguiremos hablando de los ángulos, pero esta vez nos centraremos en su clasificación. Cuando termine la clase de hoy, podrás identificar el nombre de los ángulos según sus medidas. Entonces, empecemos. Es importante recordar que la medición de un ángulo es considerada como la longitud de la abertura existente entre las dos líneas del ángulo que lo forman. Te repito, la medición de un ángulo se puede definir como la longitud de la abertura existente entre las dos líneas que forman dicho ángulo. Como comprendimos en la clase anterior, los ángulos pueden tener medidas desde 0 grados hasta 360 grados. Por eso, según el tamaño de su medida, los ángulos se pueden clasificar en, ya sabes, según el tamaño de sus medidas, los ángulos lo podemos clasificar en ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo completo. ¿Quieres saber las medidas correspondientes a cada clasificación? Pues para eso te voy a pedir que dibujes en tu cuaderno 6 relojes. Estos serán de forma circular para representar una circunferencia y les pondrás los números del 1 al 12, tal como lo tiene un reloj. Lo iré haciendo contigo y lo haremos uno a uno. Empecemos con el primero. Para dibujar una circunferencia o una figura circular, puedes utilizar tu transportador, porque este es un instrumento multiusos. Si tienes tu compás, pues utiliza tu compás, pero si no,
Tu transportador será muy útil para que dibujemos estos relojes. Este transportador nos va a ayudar a dibujar nuestro primer reloj. Dibujamos colocando el transportador con su forma semicircular hacia arriba. Forma semicircular hacia arriba. Marcamos la línea. Entonces vamos a marcar los puntos donde van a estar las horas. El primer punto es el 12 en el 90, donde está el 90. El segundo punto donde está el 60. El tercero donde está el 30. El cuarto donde está el 0. Eso es hacia la derecha. Ahora hacia la izquierda, donde está el 60, marcamos donde está el 30 y marcamos donde está el 0. Volteamos nuestro transportador ahora con la parte circular hacia abajo. Ahí tenemos la parte semicircular hacia abajo de nuestro transportador. Ahora vamos a marcar los números donde van a estar las horas. Tenemos hacia abajo y hacia la derecha un punto en el 30. Seguimos en el 60, en el 90, en el 60, ya hacia la izquierda, en el 30 y en el 0 que ya teníamos marcado. Sin mover nuestro transportador, vamos a ubicar un punto en el mismo 0 de nuestra circunferencia que va a representar el eje donde se moverán las agujas de nuestro reloj. Dibujemos la primera aguja de nuestro reloj. Esta va desde el centro de la circunferencia o el eje de ella hacia el número 12. Ahí está. Esta es nuestra primera aguja. Aquí hay un número 12. Ahí es donde va a estar nuestra primera aguja. Seguimos marcando los números para tener la referencia de las horas de nuestro reloj. A la derecha vamos a marcar el 1 y seguimos a la derecha con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Ahí tenemos nuestro reloj y nuestra aguja que va desde el centro hasta el 12. Vamos a marcar otra aguja de nuestro reloj. Marcamos otra aguja que va también desde el centro hasta el 12. La marcamos un poco más pequeña para hacerla notar. Y ahí está nuestra otra aguja. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos un ángulo 0. ¿Por qué un ángulo 0? Si te fijas, en nuestro reloj, las dos agujas están apuntando hacia el número 12. Las dos agujas hacia el número 12, desde el 0 hasta el 12. Esto quiere decir que las dos agujas tienen la misma dirección y el mismo sentido, y por eso marcan un ángulo 0. El ángulo que es de medida 0 se llama ángulo nulo. Nulo porque su medida es 0, y esa es nuestra primera clasificación. Ángulo nulo cuando su medida es 0 grados. Ahora vamos a continuar con el procedimiento de dibujar los demás relojes, pero ya lo veremos de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro reloj. Ahora continuamos con el ángulo agudo. El ángulo agudo es el ángulo que mide menos de 90 grados. Y vamos a hacerlo
de la misma manera que hicimos el otro. Dibujamos nuestro reloj y ponemos los números de las horas. Una de las agujas van a estar en el número 3. La otra aguja va a estar en el número 12. Si nos damos cuenta, vamos a medir nuestro ángulo con el transportador para ver qué medida tiene este ángulo. Medimos. Tomamos como referencia la aguja que va hacia el número 3. Recordemos que siempre el eje del reloj debe coincidir con el centro del transportador. El centro lineal del transportador debe coincidir con el eje del reloj. Y ahí tenemos que la aguja que marca el 3 es la aguja de referencia. Ahora, ¿cuánto marca nuestro ángulo? Si nos damos cuenta, nuestro ángulo marca 60 grados. 60 grados. Como el grado 60 es menor que 90, entonces este ángulo le llamamos ángulo agudo. Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Continuamos con otro ángulo que es uno de los clasificados según su medida. En este sentido, hablaremos del ángulo recto. ¿Por qué le llamamos ángulo recto? Piensa. Porque está formado por dos líneas rectas que se forman perpendicularmente. Ángulo recto. Pero eso tenemos que medirlo con nuestro transportador para estar seguros de que ahí hay un ángulo recto. Vamos a ver. Tomamos como referencia la aguja que va al número 3. Recordemos que el eje debe coincidir con el transportador en su punto central. Y este eje está coincidiendo y si nos damos cuenta, ahí hay un ángulo que mide 90 grados. ¿Por qué? Porque la otra aguja del reloj pasa justo por el 90. Entonces hay un ángulo que mide 90 grados. Y ese ángulo se llama ángulo recto. ¿Por qué? Porque el ángulo recto es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Te repito, el ángulo recto es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Una de las razones por la que se le llama ángulo recto es porque está formado por dos líneas rectas y esas dos líneas se cortan perpendicularmente. Ya eso te lo he repetido varias veces para que no se te olvide. El ángulo recto mide 90 grados y sus dos líneas se cortan perpendicularmente. Continuemos aprendiendo sobre los tipos de ángulos y sus medidas. Dibujemos un cuarto reloj siguiendo el procedimiento que hemos realizado hasta ahora. Esta vez vas a dibujar una de las manecillas del reloj en el número 3 y la otra va a estar en el número 10. Luego tomarás tu transportador para medirlo. Vamos a ver de qué ángulo estamos hablando. Estamos hablando del ángulo obtuso. El ángulo obtuso, vamos a ver qué medida tiene este ángulo. Tomamos nuestro transportador, ubicamos el centro del transportador justo en el eje donde giran las manecillas de nuestro reloj y nos damos cuenta que mide 150 grados. 150 grados. Entonces, si mide 150 grados, estamos hablando de un ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Te voy a dar el concepto exactamente. El ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor
de 90 grados y menor de 180 grados. Mayor de 90 y menor de 180 grados. Entonces, todos los ángulos cuya medidas esté comprendida entre 90 y 180 grados lo llamaremos ángulo obtuso. Ahora te voy a dar un dato muy interesante para ti. Presta atención. ¿Sabías que la laguna de Quilotoa, situada en la región costera del Ecuador, está considerada entre las más lindas de origen volcánico del mundo, precisamente por el brillo que irradia desde sus profundas aguas? Esta maravilla es producto de la capacidad que tiene la naturaleza de colocar el sol en ángulos perfectos para que sus rayos lleguen más directamente al fondo, donde están ubicados los materiales minerales que posee dicho atractivo turístico. Luego de escuchar este interesantísimo dato que te acabamos de dar, vamos a continuar con los ángulos y su clasificación. El siguiente ángulo es el ángulo llano. El ángulo llano. Para este tipo de ángulo, en nuestro quinto reloj, dibujaremos las manecillas en dirección al número 6 y otra en dirección al número 12. Una en dirección al número 6 y la otra en dirección al número 12. ¿Sabes cuánto mide este ángulo? A simple vista podemos decir que ese ángulo mide 180 grados, ya que se puede apreciar que es la mitad de la circunferencia. Y si la circunferencia mide 360 grados, entonces nuestro ángulo mide 180. Si quieres, vamos a comprobarlo con nuestro transportador. Y lo hacemos colocando la parte de nuestro transportador que está de forma semicircular a la derecha, y las manecillas de nuestro reloj van a coincidir con la parte plana o recta de nuestro transportador, y ahí nos damos cuenta que el ángulo mide 180 grados. 180 grados. Tenemos ahí nuestro 180. Entonces, por eso ese ángulo se llama ángulo llano, porque mide 180 grados. Para expresarlo como un concepto, podemos decir que el ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 180 grados. Te voy a repetir. El ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 180 grados. Ahora vamos a conocer el último ángulo de las clasificaciones. En este caso estaremos hablando de un ángulo llamado ángulo completo. Ángulo completo. Es muy fácil saber por qué se llama ángulo completo. Ángulo completo porque completa la circunferencia. Completa una circunferencia de 360 grados, que es lo que mide una circunferencia. Entonces, para nosotros saber que ese ángulo es completo, solamente tenemos que observar que el reloj está completamente dibujado en un círculo, y en este caso le llamamos circunferencia. Lo medimos con el transportador. Tenemos el transportador con el semicírculo hacia arriba y el transportador con el semicírculo hacia abajo. Y ahí tenemos un ángulo completo. Ángulo completo. En el centro de nuestro reloj vamos a dibujar un círculo. Un círculo que va desde un extremo de nuestra
manecilla hasta el otro extremo y completamos nuestro círculo. Y por eso le llamamos ángulo completo, que es aquel cuya medida es igual a 360 grados. Es decir, ese que se produce cuando hay un trazo circular que completa su recorrido al unir punta con punta, o sea, extremo con extremo, y entonces tendremos el ángulo completo. En la vida cotidiana, al decir que una persona o un vehículo dio una vuelta de 360 grados, es porque efectuó un giro de un ángulo completo. Ya que conocemos los ángulos según su clasificación, practiquemos con lo que hemos aprendido. Y aquí vienen las instrucciones. Toma nota. Primero, dibuja un reloj. Dibuja un reloj. Luego, dibuja una de las agujas del reloj como prefieras, del color que prefieras, y ubícala en el número 5. En el número 5. Esta aguja va a ser tu punto de referencia. Vas a dibujar otra aguja de otro color, el que quieras, el que prefieras. Y esta la vas a ubicar en el número 8. Tienes una aguja en el número 5 y otra en el número 8. Ahora vas a dibujar otra aguja y la vas a colocar en dirección al número 11. En dirección al número 11. Otra aguja la vas a poner en dirección al número 2. Recuerdas, tienes 4 agujas. Una en el número 5, otra en el número 8, otra en el número 11 y otra en el número 2. Tu reloj es diferente porque tiene 4 agujas, pero estas agujas te van a servir para medir los ángulos. ¿Qué vas a hacer ahora? Mide cada uno de los ángulos con el transportador y escribe debajo de cada uno el tipo de ángulo que se ha formado. El tipo de ángulo que se ha formado. Recuerda que la aguja que va en dirección al número 5 es tu aguja de referencia para ubicar el transportador. Para ello, voy a darte 30 segundos y luego me vas a decir cómo te fue. Regresamos. Si al dibujar tu reloj y colocar las agujas en el lugar que te indiqué, los ángulos que resultaron fueron un agudo, un llano y un obtuso, entonces trabajaste súper bien. Te felicito. ¿Por qué es importante conocer los diferentes tipos de ángulos que existen? Pues el estudio de los ángulos ha permitido a los seres humanos conocer mejor el espacio que nos rodea. Gracias a ellos se han identificado y se han edificado ciudades, grandes ciudades. Se han construido herramientas, se han confeccionado su propia vestimenta, y todo esto a partir de la comprensión de la importancia de aquel pequeño punto en el que se intersectan dos rectas. Repasemos lo aprendido. ¿Puedes recordar el nombre de los ángulos según su medida? Hagamos un ejercicio para saber qué tanto recuerdas. Te diré la medida de diferentes
ángulos y me tienes que decir cuál sería su nombre según dicha medida. Empecemos. El ángulo que mide 0 grados es un ángulo nulo. Excelente. Un ángulo nulo mide 0 grados. Seguimos con la número 2. El ángulo que mide entre 0 y 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Agudo. Excelentemente bien. Y nos vamos con la número 3. Si la medida de un ángulo es de 90 grados exactamente, nos encontramos ante un ángulo recto. Muy, pero muy bien. Y el número 4 dice, si un ángulo cuya medida está comprendida entre 90 y 180 grados es un ángulo obtuso. Muy, pero muy bien. Y si el ángulo mide exactamente 180 grados, ¿qué ángulo es? Es un ángulo llano. Excelente. Ya por último, vamos a ver el otro tipo de ángulo. Si la medida de un ángulo es de 360 grados, este es un ángulo un ángulo completo. Muy, pero muy bien. Te felicito porque eres lo máximo. Es maravilloso saber que has aprendido a identificar cada uno de los ángulos según sus nombres y según sus medidas. Verás cómo estos conceptos los vas a aplicar a lo largo de toda tu vida. Estimados alumnos, estimadas alumnas, hemos terminado por hoy. Y como siempre, te agradezco la gentileza de prestar toda tu atención a la clase. Sabes que en ocasiones a tu profe Luz le gusta dejarte con una frase. Y la de hoy es la siguiente. Nunca te rindas. A veces en matemáticas la última llave es la que abre la puerta. Te deseo un feliz resto del día. Hasta una próxima vez.